He pasado muchos años observando cómo los sistemas económicos se presentan a sí mismos como inevitables, como si fueran leyes de la naturaleza. Y casi siempre, justo cuando más se repite esa idea, es cuando el sistema empieza a mostrar señales de agotamiento. Lo que estamos viendo hoy entre Estados Unidos y México no es una discusión diplomática más, no es teatro para titulares, ni una pelea de egos. Es una grieta económica profunda que revela algo mucho más inquietante: el miedo del poder a perder su capacidad de imponer obediencia. Durante décadas, el dominio estadounidense no se sostuvo solo por fuerza militar, ni por superioridad moral. Se sostuvo por una arquitectura económica cuidadosamente diseñada, una arquitectura en la que algunos países producían barato, otros consumían cómodo, y el centro controlaba las reglas del juego. Ese diseño funcionó mientras nadie cuestionaba las reglas. México fue parte esencial de ese engranaje. Mano de obra, producción, ensamblaje, exportación. Un papel clave, pero subordinado. La promesa era clara: integración a cambio de estabilidad, dependencia a cambio de acceso. Hoy, esa promesa se resquebraja. No porque México haya cambiado de ideología de la noche a la mañana, no porque haya decidido desafiar por orgullo, sino porque empezó a hacer algo mucho más peligroso para un sistema jerárquico. Empezó a calcular. Cuando un país deja de reaccionar por reflejo y empieza a calcular, la relación cambia de naturaleza. Ya no se trata de obedecer o rebelarse. Se trata de evaluar costos reales, beneficios reales y alternativas reales. Estados Unidos respondió como suelen responder los sistemas bajo presión: con ultimátums, con advertencias públicas, con recordatorios de jerarquía. Ese lenguaje tiene historia. Siempre aparece cuando la persuasión deja de funcionar. Los sistemas seguros no necesitan amenazas. Las potencias confiadas no necesitan levantar la voz. Las advertencias públicas son una señal de ansiedad, no de control. El arma elegida vuelve a ser la de siempre en el dinero: el castigo financiero, el bloqueo indirecto, la interrupción de flujos. Durante décadas, esta herramienta fue devastadoramente efectiva. Congelar cuentas, romper contratos, aislar economías. Pero las herramientas no existen en el vacío, funcionan dentro de un contexto. Y ese contexto ya no es el mismo. El centro del sistema global ya no es único. Las cadenas de suministro ya no dependen de un solo eje. Las finanzas ya no fluyen por un solo canal. Y cuando el mundo se fragmenta, el castigo pierde precisión. Aquí está el punto clave. El poder hoy no es solo la capacidad de castigar, es la capacidad de hacerlo sin pagarse el castigo a uno mismo. Y eso es cada vez más difícil. México no respondió con discursos encendidos, respondió con estructura, con cumplimiento legal, con diversificación, con integración estratégica, dentro de las mismas reglas que antes se usaban para disciplinarlo. Eso es lo que realmente incomoda, porque cuando un país aprende a operar con precisión dentro del sistema, la intimidación deja de ser efectiva. Las amenazas se vuelven toscas a más caras. Menos, cada advertencia ahora tiene un efecto boomerang. Suben precios en C, alteran cadenas productivas, se tensiona la inflación interna, y cuando la inflación sube, el problema deja de ser externo y se vuelve político. Este conflicto no trata sobre banderas, trata sobre salarios, empleo, deuda y estabilidad cotidiana. Trata sobre quién paga el costo de un sistema que ya no produce los resultados prometidos. Estados Unidos se enfrenta a una realidad incómoda. Su modelo económico necesita desigualdad transfronteriza para sostener márgenes de ganancia. Necesita que otros produzcan barato para que el consumo interno siga funcionando. Cuando esos otros empiezan a exigir margen, el modelo entra en crisis. Ese es el miedo real detrás del ultimátum. No miedo a México como país, miedo a que el ejemplo se propague, porque si un país demuestra que puede resistir presión sin colapsar, otros observan, y cuando otros observan aprenden. Aprenden que existen alternativas, aprenden que la dependencia no es eterna, aprenden que el castigo tiene límites. Ese aprendizaje es letal para cualquier hegemonía. Lo más irónico de todo es que el mismo acuerdo comercial presentado como símbolo de dominio
terminó convirtiéndose en un escudo, un marco legal que limita la arbitrariedad, una estructura que obliga a documentar, justificar y negociar. Las guerras económicas no se ganan en conferencias de prensa, se ganan con papeles, con normas, con logística y con paciencia. Y en ese terreno, el ruido suele perder contra la consistencia. Mientras un lado confronta públicamente, el otro consolida en silencio. Mientras uno amenaza, el otro ayasta. Y ese contraste define los resultados. Este momento no es el final del conflicto, es el inicio de una fase más reveladora, una fase donde cada amenaza enseña a otros cómo sobrevivir sin ella, donde cada sanción acelera la búsqueda de alternativas. Una vez que ese umbral se cruza, no hay marcha atrás, porque el conocimiento estratégico no se desaprende. Lo que estamos presenciando no es el colapso de un imperio, sino algo más peligroso para él, la pérdida gradual de la obediencia automática. Y cuando la obediencia deja de ser automática, el sistema entero debe reinventarse. Ese proceso será caótico. Será desigual. Será incómodo, pero ya comenzó. Y comprenderlo no resuelve los problemas inmediatos, pero ofrece algo fundamental: claridad. La claridad de saber que muchos de los desafíos actuales no son fracasos individuales, sino síntomas de un sistema en transición. Esa claridad es el primer paso hacia la verdadera agencia, porque cuando entiendes la estructura, dejas de culparte por resultados que nunca controlaste, y empiezas a hacer las preguntas correctas. ¿Quién se beneficia? ¿Quién asume el costo? ¿Quién decide las reglas? Ahí empieza el cambio real. Cuando un sistema empieza a fallar, lo primero que intenta es disciplinar a quienes dejan de comportarse como se espera, no porque sean el problema, sino porque evidencian la fragilidad del modelo. Eso es lo que ocurre cuando México deja de aceptar presiones automáticas. Estados Unidos no se enfrenta a un adversario externo clásico, se enfrenta a la consecuencia lógica de su propio diseño económico. Un diseño que necesitó mano de obra barata, fronteras flexibles para el capital y rigidez para los salarios. Ese diseño permitió décadas de crecimiento desigual, pero crecimiento al fin. Hoy, ese equilibrio se rompe. Las empresas estadounidenses no pueden trasladar fácilmente sus operaciones sin perder eficiencia. Los consumidores no pueden absorber subidas constantes de precios sin resentimiento, y el Estado no puede sostener subsidios indefinidos sin agravar su propia deuda. El margen se estrecha. En ese contexto, cada país que gana autonomía reduce el espacio de maniobra del centro, no porque ataque, sino porque deja de absorber costos ajenos, y cuando los costos regresan a casa, el sistema entra en tensión. México ya no absorbe silenciosamente ese costo. No lo hace porque haya cambiado su naturaleza económica de un día para otro, sino porque el contexto global cambió. Más actores en más rutas, más financiamiento alternativo, más competencia por influencia. El poder ya no puede aislar sin aislarse. Durante mucho tiempo, la amenaza de exclusión funcionó porque no había afuera. Hoy, el afuera existe. No es perfecto, no es barato, no es cómodo, pero existe. Y la sola existencia de una alternativa cambia el cálculo. Estados Unidos responde elevando el tono porque el tono es lo único que aún puede elevar, sin pasar por el Congreso, sin rehacer tratados, sin asumir costos inmediatos visibles. El discurso se convierte así en sustituto de la acción. Pero el discurso no mueve mercancías, no abastece supermercados, no reduce inflación, no crea empleo estable. Ese vacío entre palabras y resultados es lo que erosiona la credibilidad. Mientras tanto, México se mueve en otro plano, el plano de la continuidad operativa, mantener flujos, evitar rupturas, cumplir reglas cuando conviene, y usar esas mismas reglas como protección cuando presionan. Ese comportamiento no es heroico, y el pragmatismo es letal para la hegemonía basada en miedo, porque no ofrece un enemigo claro. No hay ruptura que castigar, no hay discurso incendiario que condenar, no hay provocación abierta que justifique escalada. Solo hay decisiones técnicas difíciles de atacar, sin dañarse a uno mismo. Aquí aparece una verdad incómoda para el centro del sistema. La interdependencia no garantiza obediencia, garantiza vulnerabilidad compartida. Y cuando la vulnerabilidad se reparte, el poder se vuelve negociación. Eso es lo que incomoda. Estados Unidos puede seguir siendo influyente, pero debe aceptar que su influencia ya no se ejerce con ultimátums, sino con propuestas creíbles, con estabilidad regulatoria,
con acceso real a mercados, con previsibilidad. Ese tipo de liderazgo es más costoso políticamente, pero más sostenible económicamente. México, al moverse con cautela, evita el error clásico de confundir autonomía con desafío frontal. No busca romper el sistema, busca reposicionarse dentro de él. Esa estrategia reduce riesgos y maximiza aprendizaje, porque cada ronda de presión enseña algo nuevo. Enseña dónde están los límites reales. Enseña qué amenazas son retóricas y cuáles no. Enseña qué actores responden y cuáles se adaptan. Ese aprendizaje es acumulativo, y el aprendizaje acumulativo es lo que termina desarmando la obediencia automática. El sistema global entra así en una fase donde el poder no se mide por la capacidad de castigar, sino por la capacidad de sostener acuerdos en medio de tensiones crecientes. Quien no pueda sostener acuerdos perderá relevancia, aunque conserve fuerza. Este es el verdadero giro histórico. No el colapso de un país, no la victoria inmediata de otro, sino la transición hacia un mundo donde el miedo deja de ser el organizador principal y es reemplazado por cálculo, negociación y límites explícitos. Ese mundo es más incómodo, más lento, más frágil, pero también es más real. Y una vez que un país entiende que puede sobrevivir sin obedecer automáticamente, no hay discurso que lo devuelva al reflejo anterior. Ese reflejo murió. Lo que queda ahora es aprender a moverse sin él. Cuando el poder deja de organizar el mundo por miedo, necesita otra cosa para sostenerse. Necesita resultados. Y ahí es donde el problema se vuelve estructural. Estados Unidos no solo enfrenta resistencia externa, enfrenta una contradicción interna. Su modelo económico depende de cadenas globales eficientes y de costos contenidos, pero su discurso político interno exige confrontación, castigo y demostraciones de fuerza. Esas dos cosas ya no son compatibles. Cada amenaza externa encarece el sistema interno. Cada sanción altera precios. Cada ruptura simbólica se traduce en inflación real. Y la inflación no es un debate ideológico, es una experiencia cotidiana. Ese es el punto donde el poder pierde comodidad, porque ya no puede separar política exterior de bienestar interno. Lo que antes se resolvía lejos, ahora regresa de inmediato al supermercado, al alquiler y a la deuda familiar. México entiende esa vulnerabilidad mejor que muchos analistas, no porque tenga acceso a secretos, sino porque ocupa posiciones clave dentro del engranaje productivo norteamericano. Posiciones que no se pueden reemplazar rápido ni barato. Por eso la presión se vuelve verbal antes que operativa. El discurso sube cuando la acción baja. La retórica crece cuando el margen real se reduce. Ese patrón se repite en todos los imperios en transición. México, al no responder con estridencia, fuerza a Estados Unidos a mostrar sus cartas reales. Y lo que aparece no es fuerza ilimitada, sino límites muy concretos. Límites políticos, límites económicos y límites sociales. Ese descubrimiento cambia la relación para siempre, porque una vez que sabes dónde están los límites del otro, ya no negocias desde el miedo, sino desde el cálculo informado. Eso no convierte a México en potencia dominante, pero lo convierte en actor adulto dentro del sistema. Un actor que ya no necesita permiso para pensar, y pensar es peligroso para un sistema que se sostuvo durante décadas sobre automatismos. El verdadero quiebre no es que México resista, es que otros vean que esa resistencia no destruye el sistema, que no provoca el colapso anunciado, que no activa castigos irreversibles. Eso genera aprendizaje regional. Otros países observan cómo se administra la presión, cómo se responde con técnica, cómo se usa el propio marco legal como escudo. Ese aprendizaje colectivo debilita cualquier hegemonía basada en ejemplaridad punitiva. Estados Unidos puede castigar a uno, puede castigar a dos, no puede castigar a muchos sin castigarse a sí mismo. Ese es el límite matemático del poder en un mundo interdependiente. Por eso la estrategia cambia de tono. Menos golpes directos, más advertencias, más ruido, a más teatralidad. Porque el teatro todavía puede satisfacer a la audiencia interna, aunque ya no ordene al sistema externo. Pero el teatro no construye poder duradero. El poder duradero se construye cuando otros creen que cooperar contigo reduce riesgos. Y hoy, esa creencia está en disputa. México no está ganando una guerra económica, está sobreviviendo a una transición. Y en las transiciones, sobrevivir ya es una forma de victoria. Porque quien sobrevive, aprende. Y quien aprende, se adapta.
Estados Unidos todavía puede adaptarse también, pero adaptarse implica aceptar algo profundamente incómodo, que ya no puede exigir resultados automáticos, que debe negociar en serio, que debe compartir costos y beneficios de manera más visible. Ese cambio no es técnico, es cultural. Exige abandonar la idea de excepcionalidad sin consecuencias. Exige aceptar que el mundo responde menos al miedo y más al interés. Y ese ajuste cultural siempre llega tarde. Lo que estamos presenciando no es un choque frontal, sino un desgaste prolongado. Un desgaste donde cada amenaza enseña al otro cómo resistir mejor la siguiente. Donde cada sanción acelera la creación de alternativas. Ese proceso no se detiene por voluntad política. Se detendría solo si el sistema volviera a ser simple. Por eso este momento es tan importante, no por lo que se dice en público, sino por lo que se aprende en silencio, por las conclusiones que se sacan lejos de las cámaras. La conclusión central es esta: el poder que no puede garantizar bienestar pierde legitimidad, aunque conserve fuerza, y la legitimidad es la base invisible de cualquier hegemonía duradera. Sin legitimidad, el poder se vuelve transaccional, costoso y frágil. Ese es el escenario que se abre ahora. No un mundo sin poder, sino un mundo donde el poder debe justificarse todos los días. Y en ese mundo, quien aprenda primero a operar sin obediencia automática, tendrá ventaja. México ya empezó ese aprendizaje. El resto del sistema observa, y la historia, como siempre, avanza sin esperar a que nadie esté cómodo. Porque cuando el poder pierde legitimidad, no la recupera con volumen ni con intensidad. La recupera, si acaso, con coherencia. Y la coherencia es precisamente lo que más escasea en los sistemas que entran en fase de desgaste. Estados Unidos no enfrenta solo un desafío externo, enfrenta una disonancia interna. Promete estabilidad mientras genera sobresaltos. Promete prosperidad mientras presiona cadenas que sostienen esa prosperidad. Promete liderazgo mientras actúa desde la urgencia. Esa disonancia se percibe, los mercados la perciben, los socios la perciben, las poblaciones la perciben, y cuando la percepción cambia, el comportamiento se ajusta, incluso sin instrucciones formales. México, al operar con prudencia y cálculo, expone esa disonancia sin necesidad de denunciarla. No acusa, no provoca, simplemente no reacciona como antes. Y ese gesto mínimo obliga al otro a rebelarse. El poder que necesita reacción inmediata para sentirse vigente ya no controla el ritmo, solo responde a él. Aquí aparece una verdad que rara vez se dice con claridad. El poder del siglo XXI no es el que impone velocidad, sino el que la controla. Quien acelera sin margen se desgasta. Quien administra el tiempo gana espacio. México administra el tiempo. Estados Unidos lo persigue. Esa diferencia define la negociación, porque negociar sin prisa permite evaluar escenarios. Negociar bajo presión conduce a errores. Y los errores, en sistemas complejos se piguen caro. Estados Unidos aún conserva influencia suficiente para inclinar resultados, pero cada intervención tiene hoy un costo mayor que antes. Ese aumento de costos no es casual. Es el precio de un mundo que dejó de aceptar jerarquías implícitas. El problema no es que el poder se haya debilitado, es que se volvió visible. Y cuando el poder se vuelve visible, se vuelve discutible, se vuelve negociable, se vuelve limitado. Durante décadas, el poder más efectivo fue el que no necesitó mostrarse. Hoy, la necesidad de mostrarse es señal de que algo se perdió. México no está desafiando al sistema, está adaptándose a él. Y en los momentos de transición, adaptarse suele ser más eficaz que confrontar. Otros países observan ese comportamiento con atención, no para copiarlo de forma idéntica, sino para entender el principio de que la presión no es omnipotente, de que el castigo tiene rendimientos decrecientes, de que la obediencia automática ya no es condición de supervivencia. Ese principio, una vez aprendido, se extiende. Y cuando se extiende, el sistema cambia de naturaleza. Estados Unidos puede seguir siendo un actor central si entiende esta transformación, pero ya no podrá ser el árbitro silencioso. Tendrá que competir ofreciendo estabilidad, previsibilidad y beneficios tangibles. No temor en ese tipo de liderazgo es más exigente, pero también más legítimo. México, por su parte, entra en una etapa donde cada decisión
pesa más. La autonomía no ofrece red. El error ya no puede atribuirse solo a imposición externa. La responsabilidad crece con el margen. Ese es el precio del nuevo equilibrio. Pero también es su ventaja, porque quien asume responsabilidad aprende más rápido, y quien aprende más rápido se mueve mejor en escenarios inciertos. Este guión no describe un final cerrado, describe un desplazamiento. El desplazamiento desde un mundo donde el poder ordenaba hacia uno donde el poder negocia, desde la amenaza hacia el cálculo, desde el reflejo hacia la deliberación. Ese desplazamiento no tiene marcha atrás porque responde a una realidad material, interdependencia profunda, sociedades sensibles, economías frágiles, opiniones públicas volátiles. El mundo ya no puede sostener jerarquías simples. Y cuando las jerarquías simples caen, sobreviven quienes entienden la complejidad antes que los demás. Esa es la lección silenciosa de este momento histórico. No quien grita más fuerte, no quien amenaza primero, sino quien entiende que el poder del futuro se ejerce sin obediencia automática, sin atajos y sin ilusiones de control total. Ese poder es menos visible, menos cómodo, pero más real. Y ya empezó a definir el mundo que viene, porque llega un punto en el que el poder ya no discute si el mundo cambió, discute cómo sobrevivir dentro de ese cambio, sin perder relevancia. Y esa discusión, aunque no siempre es pública, ya está ocurriendo. Estados Unidos empieza a actuar como una potencia que mide consecuencias antes de imponerlas. Eso, en sí mismo, es una señal histórica, no porque haya perdido capacidad, sino porque perdió margen para usarla sin costo. Cada decisión ahora exige justificación. Cada presión necesita cálculo. Cada advertencia debe evaluarse por su retorno interno.